Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí en el Café La Ceiba, en el Parque de Sucre de Armenia, con una entrevista a propósito de estos 26 años del terremoto, del fatídico terremoto que ocurrió en el año 1999. Estamos cumpliendo entonces en este año 2025 26 años de esta tragedia. Y estoy con Jorge Serna. Jorge Serna es una de las primeras personas que de Bogotá llega al Quindío, precisamente auspiciado por el presidente Pastrana, para mirar qué pasó y qué hacer. Y se creó una figura muy importante que se llamó el FOREC. Y Jorge Serna fue precisamente el jefe financiero del FOREC y después la persona que hizo la liquidación del FOREC. Es decir, se las conoce todas alrededor del FOREC. Doctor Jorge Serna, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido el FOREC aquí en el terremoto y en el tema de la reconstrucción? Yo creo que la historia nos demuestra, digamos, de todas las tragedias que han ocurrido en Colombia, que se necesitaba una entidad parecida al FOREC. ¿Por qué? Porque son unas magnitudes tan grandes que la institucionalidad local, que se ve tan afectada, que es pequeña, que no tiene la capacidad de manejo, necesita del Estado para poder hacer esos ejercicios. Del Estado Nacional. Del Estado Nacional, y el Estado Nacional tiene las facultades, digamos, en principio, pues, digamos, por el tema de la declaración de emergencia económica, que le da la facultad al Estado de pedir créditos a nivel internacional, de poder contratar con el sector privado de forma directa. O sea, tiene unas facultades especiales que le da la Constitución, que el sector privado, el público local no las tiene. Y las inversiones son tan grandes y tan cuantiosas que tiene que haber un ente rector, digamos, que module y haga todo ese ejercicio, porque no fueron 5 departamentos de cierta manera afectados, 28 municipios. Entonces, digamos, y se necesita un tema de celeridad para poder actuar. Rápido, y la única manera es el Estado Nacional, o sea, tiene que llegar el gobierno nacional con sus normas, con sus ejercicios, y yo creo que la creación del FOREC fue un éxito en su momento dado, y fue una figura que se pudo hacer, y en 2-3 años resolvimos el problema, hicimos lo que teníamos que hacer y cumplimos, ¿sí? Doctor Jorge, pero venía el país de instituciones como, por ejemplo, las que se crearon para la reconstrucción en Popayán, para la reconstrucción en Armero, sí. y no habían sido lo suficientemente eficientes. ¿Cómo pensaron este FOREC para que fuera eficiente? Si uno se devuelve un poco, digamos, aquí hubo un actor muy importante que fue la sociedad civil, ¿sí? El FOREC, ¿qué fue lo primero que se hizo? Montar una figura de gerencias zonales, que fueron las que vinieron, montaron, hicieron el ejercicio, hicieron la ejecución y se fueron. Y el gobierno nacional, por su lado, hizo todos los trámites necesarios con la banca multilateral, que dio un trato especial al FOREC y al Quindío y a toda la zona del eje cafetero para los recursos. Entonces es muy distinto, que yo no creo una entidad burocrática, porque el FOREC solo tenía un funcionario, que era en su momento dado el director ejecutivo. Que era el director ejecutivo. Sí. Y ustedes, por ejemplo, no eran funcionarios. Todos éramos por contrato de prestación de servicios. Ajá. Sí, o sea, había un solo funcionario, y entonces son instituciones que no se perduran. Si usted se va, el caso de Nazacagüe, en el Cauca, todavía está vivo. Sí. ¿Sí? Entonces son instituciones que se deben morir, y esa era la idea. Había que crear algo, hacer el ejercicio muy rápido, y al final del gobierno decir cumplimos y se termina la misión. Usted dijo que fue muy importante la sociedad civil. ¿Cómo actuó la sociedad civil en ese FOREC y en esa reconstrucción? Digamos, hablamos de 2 sociedades civiles, una de las que llegaron a través de ONGs a hacer el proceso de reconstrucción, que eran los que tenían que interactuar con toda la sociedad civil que estaba afectada. Esas gerencias zonales llegaron, se les entregaron una zona para que la revisaran, hicieran toda la intervención integralmente, desde lo social, de lo físico, de lo económico, de lo de servicios públicos, y así se les dio un manual operativo que se hizo conjuntamente con toda la banca multilateral, porque aquí hubo créditos de todos los bancos, digamos, de tema internacional, y por primera vez se logró un consenso y se creó un manual operativo, unas reglas de juego, que era lo equivalente, como hoy llamábamos la ley 80, para que esas gerencias contrataran. Es decir, la gerencia era una ONG, era la sociedad civil. Sí. Y a esa gerencia se le entregaba el dinero para que hiciera la reconstrucción. No se le entregaba el dinero, se le entregaban las facultades y las normas y las exigencias para que hiciera la contratación.
Ellos hacían la contratación, cumplían las reglas del banco o las reglas fijadas por el FOREC, y el FOREC era el que giraba ya el dinero. Y hay que sacar un hecho relevante. El país está en una crisis económica muy compleja, pero al FOREC nunca le faltó un peso para hacer el proceso de reconstrucción, que eso hay que reconocerse al presidente Pastrana. O sea, si algo tuvo el FOREC fue caja inmediata para poder hacer este proceso. Y había como 3 fuentes de financiación: el crédito internacional, el 4 por mil, que eran 2 puntos más para la reconstrucción, y las ayudas internacionales. Sí. Con respecto, digamos, a las ayudas internacionales, esas ayudas internacionales no las gastó el FOREC al principio, esas las guardó, las tuvo reservadas para un ejercicio final. ¿Y en qué se gastaron esas ayudas internacionales? Todos sabemos que, digamos, el tema de vivienda, las 130.000 viviendas se repararon, los créditos para la plata para la reconstrucción de los colegios, de las vías, de los acueductos llegaba por el otro lado, y al final nos quedaron un problema de 12.000 personas en alojamientos temporales, ¿sí? Que en un momento dado llega el doctor Luis Carlos Villegas y dice, bueno, tenemos que resolver ese problema. ¿Cómo se resuelve el problema? Cogemos las donaciones. Cogemos hay un apoyo importante de la USAID y unos recursos ya menores con el FOREC, y con esa plata de donaciones se hizo el ejercicio para poder cerrar los alojamientos temporales. Doctor, usted además de ser el financiero durante yo manejé el tema, digamos, yo empecé al principio manejando censos, todo el proceso, después manejé todo el tema de vivienda y después la liquidación, pero estaba uno metido en todo el tema financiero, es decir, uno podría decir, ¿cuándo se hizo la liquidación y qué se quedó debiendo? No, el FOREC fue un caso muy particular, especial, que no se quedó debiendo nada. Se liquidó, que cerraron las gerencias zonales. El Estado tiene una particularidad. Una entidad privada usted la liquida y pare de contar, y si quedaron deudas pendientes, pues de malas viene la graduación de créditos y pare de contar, y si quedaron deudas pendientes, no. Aquí el FOREC tenía una plata, tenía unas inversiones, fueron unos proyectos, y esos proyectos aprobados fueron los que se ejecutaron. Quedaron algunas colitas pendientes por ejecutar. Por eso el 25 de julio del 2002 se cierra el FOREC, y esos derechos y obligaciones del Estado no se pierden, pasan a una entidad que en ese momento era la Red de Solidaridad Social, que hoy es el DPS, pero ya fueron cosas puntuales. Tanto es así que si usted revisa la historia, cuando conmemoramos los 20 años del terremoto, hicimos un ejercicio con el DPS. Si usted mira, el FOREC no tuvo demandas. Es un caso particular a nivel del Estado. Nadie lo demandó. Nadie lo demandó porque el ejercicio se hizo. Cualquier problema que había era directamente con las gerencias zonales, digamos, y sus contratistas, si hacían mala tarea. Pero eso tampoco pasó. A propósito, la gente dice que los españoles llegaron aquí en 1492 y violaron las mujeres, se robaron el oro y mataron a los indígenas, ¿cierto? Y se robaron el oro. ¿Qué hicieron el oro? Y hoy, eso es además un cuestionamiento que ha hecho la presidenta de México, pero le han respondido, ¿usted por qué no mira adentro? Es decir, mire todas las catedrales, mire todos los edificios, mire todos los palacios, mire todos los acueductos, mire todas las carreteras, es decir, gran parte del oro está invertido en la propia América. La gente dice en el Quindío, no, es que esa plata, esas millonadas del FOREC se la robaron. Doctor, ¿dónde está? Dígame a la gente, ¿dónde está la plata del FOREC? Mire, en ese momento eran 1.6 billones de pesos, que a pesos de hoy son más de 6 billones de pesos. Sí. El 50% fue en vivienda, y se intervinieron 130.000 viviendas, ¿sí? Que eso es un número importante. Grandísimo. Y con el resto de proyectos... ¿Y cuántas se hicieron? 130.000, de las cuales 30.000 fueron nuevas. Nuevas viviendas, 30.000 nuevas viviendas. Y ahí están los barrios, en todas partes. En todas partes, sí. Se hicieron y ahí están. Y fuera de eso, el FOREC manejó 1.200 proyectos de todo tipo. 1.200 desde sociales, proyectos. Obras de colegios, educación, salud, carreteras. Es decir, doctor, lo que le quiero es que la gente sepa que hay 30.000 viviendas nuevas, y fueron 136.000 viviendas reparadas en total, intervenidas, ¿cierto? Y ahí están los colegios de casi todos los municipios que fueron afectados. Está el tema acueductos, la reparación de acueductos, hospitales, alcantarillados, alcaldías que tuvieron que reconstruirlas. La alcaldía de Armenia, por ejemplo, es nueva. La alcaldía de Armenia, por ejemplo, fue nueva. Inclusive dineros para entidades como bomberos, etcétera.
Es decir, ahí está el Ahí está dinero, la se plata, ve, se ahí ve, está. se ve. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera asistido el FOREC? Dijimos, ¿y qué le faltó al FOREC? Es decir, ¿qué faltó para que la reconstrucción fuera completa y de una gran satisfacción 100% para la población? Yo creo que aquí falta un poquito de visión, porque una cosa es dar el pescado y otra enseñar a pescar. Sí. Y yo creo que con la ley Quimbaya se le dejó a la región un mecanismo para aprender a pescar. Sí. Y yo creo que no se utilizó adecuadamente. Sí. Yo creo que el gobierno tenía que llegar hasta un punto y no había más recursos. Pretender que el gobierno hiciera unos recursos y apoyar unos recursos para el tema económico se hizo. Se destinaron 50, 60 mil millones de pesos de créditos que de pronto, digamos, por ejemplo, Risaralda los aprovecharon bien, aquí de pronto en el Quindío no tanto, pero la ley Quimbaya les enseñaba a la región a aprender a pescar, no darles el pescado. Y yo creo que eso no se utilizó, o sea, porque el Estado llega hasta un punto, sí. y la región tiene que entender que el Estado llega hasta una parte, pero aquí el sector privado es mucho más importante que el público. Sí. Si usted mira a nivel nacional y en todas partes, siempre hablamos del 15, entre el 15 y el 22% se mueve el Estado. O sea, que el 80, el 75%, el 80% lo mueve la economía particular y privada. Y eso es lo que tenemos que hacer y mirar qué fue lo que pasó. ¿Sí? Porque de pronto no tuvimos más visión y nos quedamos solo en el turismo y en la agricultura, que como ya es otra discusión. Sí, claro, otra discusión. Sí, pero de pronto faltó esa visión para aprovechar esos elementos, así como fue la ley Quimbaya y como fue hace poco la famosa ley CESE. Desarrollando en manufactura y en industria, por ejemplo. Exacto, que no, el Quindío se quedó quieto. ¿Sí? El Quindío lleva 40 años bajando de su PIB. Y eso es un tema que es una reflexión que debe hacerse el sector privado. O sea, el sector público da unas herramientas, da unas normas, da unos temas y algunas inversiones, digamos, para poder desarrollar este tema, pero la inversión privada es la que genera el crecimiento. ¿Qué pasó ahí, finalmente? ¿Qué pasó ahí? Es decir, una de las críticas que se le hace al FOREC es que hubo una reconstrucción de la infraestructura total, es decir, vivienda, acueducto, hospitales, alcantarillados, energía eléctrica, etcétera. ¿Cierto? Una reconstrucción de la infraestructura y social, colegios, etcétera. Pero no hubo una reconstrucción económica. Se le ofrecieron los elementos a la gente como la ley Quimbaya. ¿Por qué la gente no aprovechó eso? ¿Qué pasó ahí? Eso sí ya debería hacer otra discusión. Sí, el FOREC, ¿qué tenía que hacer? Volver las cosas a su estado como estaban en el terremoto, cumpliendo ciertas situaciones. Si un colegio era chiquito y se cayó, pues yo hago un colegio mejor. Si las casas hay que hacerlas con normas resistentes, las hacemos. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas que era el objetivo del FOREC, es volver las cosas a su estado inicial y dejar las semillas para que el departamento y la región creciera de otra manera. Y por eso yo creo que el tema de la ley Quimbaya fue fundamental. Y eso, pues, digamos, en ese momento los representantes y los senadores que estaban en ese momento promovieron y empujaron el tema. Pero creo que al Quindío le faltó visión de cómo usar esos mecanismos para crecer. Eso creo que faltó y es una discusión que el Quindío lo está pagando hoy. Usted llegó aquí con el terremoto, digamos, con el tema de trabajar en el tema de la reconstrucción y se quedó aquí. ¿Cómo ve la ciudad hoy, 26 años después de que usted llegó a mirar ese desastre? No, digamos, el Quindío y la región ha crecido, ha venido mejorando, ha venido impulsando, ha venido, digamos, teniendo unos desarrollos, pero le faltan los 5 centavos. ¿Sí? Digamos, viene un estancamiento paulatino. Digamos, aquí se le ha dado mucha importancia al sector público y no ha permitido que el sector privado crezca y tenga esa visión que debe tener. Y yo creo que esa es la discusión que se debe hacer. Llevamos 40, 25 años que pasó el terremoto y yo creo que toca pensar en una nueva visión de aquí a los próximos 25 años del Quindío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se quedó estancado. Si usted mira, nos quedamos en agricultura y turismo y pare contar. Y el turismo, eso no es. O sea, el turismo le está aportando hoy al Quindío el 10% del PIB no más. Solamente el 10%. Solo el 10%. ¿Sí? Entonces, hay que empujarlo y hay que seguirlo empujando y hay que hacerlo. Y hay que darle una continuidad. Digamos, tenemos 16 semanas al año de turismo, las otras semanas no. Pero hasta eso ha venido perdiendo el Quindío, porque, digamos, las convenciones. Usted en Cartagena tiene ocupación todo el año en el tema, en el Quindío no. ¿Sí? O sea, y ese es un tema que hay que darle la discusión, porque
Como usted mismo lo decía cuando usted cuenta sus anécdotas, que en los años 30 o 40 con el ferrocarril, aquí había un mundo de industria en el Quindío, hoy no. Entonces yo creo que esas son las grandes discusiones que hay que dar, que ya lo que pasó, pasó. Y tenemos que sentarnos de aquí para adelante a ver qué se hace, porque el Quindío está sufriendo unas transformaciones sociales muy complejas. Es una población que se está envejeciendo, digamos, tiene unas connotaciones muy especiales que hay que sentarlas y discutirlas, porque si queremos que esa curva se revierta y que empecemos a crecer el departamento y tenga otra visión, es una discusión. O sea, aquí no hay que pensar en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Necesitamos 25 años y eso no se hace de la noche a la mañana. Y es una discusión que la sociedad civil la tiene que dar y tiene que ser liderada por la sociedad civil, por la institucionalidad, por la academia, por todo el mundo, para saber para dónde vamos. Pero tienen que poner un alto en el camino, sentarse y hacer las discusiones que se necesitan sin egos, digamos, hay que ser un poco más transversales en el ejercicio, que eso le falta al Quindío. Visiones, transformaciones, y eso necesita una discusión que empieza aquí en elquindiano.com a propósito de los 26 años de conmemoración del fatídico terremoto del año 1999.